Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Era el crepúsculo temprano y el despertador estaba haciendo tic-tac suavemente. Otilia podría haber comprado uno electrónico y silencioso, pero encontraba el sonido del tic-tac reconfortante. Le ayudaba a conciliar el sueño por las mañanas y la hacía más alerta, disipando la somnolencia. Otilia abrió los ojos, miró el despertador y, como siempre, se despertó 10 minutos antes de que sonara. Ahora se quedaría allí durante esos 10 minutos, ocasionalmente comprobando cuánto tiempo quedaba. Podría haberse levantado ya que ya estaba despierta, pero no, todavía no había sonado la alarma. Aparentemente el cerebro solo se activa cuando sonaba la alarma. Era el reflejo que se había desarrollado a lo largo de años. Otilia una vez había adelantado la alarma 10 minutos, se había despertado con ella durante 2 días y luego se había vuelto a acostar, observando el segundero rojo moverse y esperando el timbre. Era más como un entretenedor de percepción del tiempo que un despertador. Otilia era una de esas mujeres que se había vuelto más hermosas y seguras con la edad. A los 20 era solo una estudiante linda y un poco sencilla y todos sus compañeros estaban locos por ella. Cuando cumplió 40 años se había convertido en una belleza elegante, sofisticada e inteligente. Su seguridad en sí misma atraía a los hombres, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado porque ella era simplemente demasiado buena. No era arrogante, simplemente parecía estar contenta con su vida matrimonial. Eso fue hasta hace poco. Otilia estaba acostada esperando que sonara la alarma. Preocupaciones de la tarde pasaban por su mente, pero no tomaban forma porque la alarma todavía no había sonado. Finalmente la alarma sonó, desagradable e inevitable. Otilia la apagó sin piedad, pero las semillas de la duda y la sospecha habían sido sembradas. Otilia sospechaba de su esposo, dudando que su vida familiar fuera tan feliz como antes. Se había casado hace casi 15 años con un prometedor joven empresario llamado Enrique. En ese entonces él tenía un taller de reparación de autos, pero ahora era dueño de toda una cadena de ellos. Ella ya se había graduado de la universidad y había enseñado en la escuela de reserva olímpica durante varios años. Aquí venían atletas prometedores de toda la región, aquellos que ya se habían destacado con competencias regionales. Entre sus estudiantes había candidatos a maestros del deporte y campeones de varios campeonatos. Pero las victorias deportivas eran una cosa, la educación también era esencial. Otilia enseñaba inglés que sus atletas con agotadores horarios de entrenamiento realmente no necesitaban, así que la tarea principal de Otilia era gestionar de alguna manera las clases y la tutoría con la esperanza de asegurar una educación decente para los atletas. Un viernes por la noche después del trabajo, Otilia y su amiga Irene, que era matemática, decidieron relajarse en una discoteca. ¿Por qué no? Eran jóvenes, solteras, cansadas de sus responsabilidades académicas y desinteresadas en sus estudiantes. Se lo merecían. Otilia rápidamente lamentó haber venido. Era demasiado ruidoso y demasiado brillante. Se cansó de bailar y gritar para comunicarse. Se retiró a un rincón, pero incluso allí el ruido era abrumador y los omnipresentes reflectores giratorios le atravesaban los ojos. «Otilia, no te quedes ahí sentada, finalmente salimos». Irene bailaba alrededor de su mesa, ansiosa por volver al corazón de la pista de baile. «Vamos, vamos, conocí a algunos chicos, son geniales. Bueno, ven o nunca decidiré a quién elegir». «Irene, ¿puedes hacerlo sin mí? Creo que me voy a casa, estoy cansada». «¿De qué estás hablando? ¿Ir a casa? Vamos a ir a otro lugar, no te vayas, vuelvo enseguida». Irene, bailando, regresó a la bulliciosa multitud. Otilia no tenía intención de esperarla. Estaba claro que Irene no estaba lista para ir a casa. No podía detenerse en ese momento, acababa de empezar a soltarse. Con su vestido corto y tacones altos se estaba divirtiendo tanto que era evidente. Esta noche ella era la reina de este club y ninguna fuerza podía hacer que se detuviera en ese momento. Le dejó disfrutar, esas noches eran raras para ella. Otilia esperó a que la música se calmara un poco para poder abrirse paso hacia la salida a través de la multitud bailando. «Hola». Un joven alto estaba de pie frente a su mesa. «¿Puedo sentarme aquí? Irene marcó un ritmo tan rápido, ya no puedo más». «Sí, por favor, de todos modos me estoy yendo». «¿Puedo acompañarte? Anhelo algo de paz y aire fresco. Vamos a dar un corto paseo, ¿puedo llevarte a casa?» Así fue como Otilia conoció a Enrique, su futuro esposo. Era un chico agradable, tenía buenos modales, venía de buena familia y la cortejó bellamente.
¿Había amor? Por supuesto que sí, pero de alguna manera sin pasión. Otilia creía que debía ser así. A los 17 años podías correr hasta los confines de la tierra por amor impulsado por una pasión desenfrenada, pero a los 25 necesitas construir una familia sólida y feliz basada en el amor. Además, todas sus amigas ya estaban casadas y tenían hijos y se burlaban de ella. Te estás volviendo exigente, princesa. Estos hombres no estarán interesados en ti durante mucho tiempo. Encontrarán a alguien más joven. Agárralo mientras puedas. Fue un matrimonio por conveniencia, pero no por dinero y riqueza. Fue por una vida larga y feliz. Ahora, a los 40 años, el pensamiento le cruzaba la mente de que estaba equivocada. Tal vez debería haber esperado ese amor loco y sobrenatural, incluso si fuera efímero, para ver el cielo lleno de diamantes en algún lugar y vivir 15 años de una vida tranquila, próspera y feliz que ahora estaba convirtiéndose en un caos. No tenían hijos, simplemente no sucedió. A veces Otilia pensaba que si hubieran tenido hijos, las cosas podrían haber sido diferentes. No es que no quisieran hijos en particular, al menos Otilia no sentía ningún anhelo por ellos. Habría sido agradable tener un hijo, pero si no, entonces no. Nunca entendía el entusiasmo de sus amigas que se desvivían por los hijos de otras personas, arrullaban y jugaban con ellos sin sentir un afecto especial al ver a los bebés. Tal vez estaba dañada de alguna manera, no amaba a los niños de otras personas. Si habría amado a los suyos, no lo sabía, no existían. Hace unos 2 meses, Otilia sintió que algo andaba mal en su matrimonio, como en la Dinamarca de Hamlet. Todo parecía normal, pero había una tensión no expresada, como si Enrique tuviera secretos. ¿Qué secretos? Nunca se habían ocultado nada el uno al otro. Él miraba fijamente a Otilia como si no la viera. A veces parecía que quería decir algo, pero no estaba seguro de si debía hacerlo. Siempre había trabajado mucho y si llegaba tarde, Otilia nunca pensaba en ponerse celosa o interrogarlo. Sin embargo, ahora miraba el reloj y calculaba cuándo debería estar en casa. Si no llegaba a tiempo, se ponía frenética y empezaría a sospechar. ¿Sospechar qué? Bueno, ¿de qué podría sospechar de su esposo? ¿Era infidelidad? Aunque Otilia pensaba que un esposo fiel se comportaría de manera diferente. No sabía cómo, pero por alguna razón no creía en la infidelidad. Le parecía demasiado cliché. No podía encontrar otra razón por la que su relación hubiera caminado. Enrique, ¿cuándo vas a venir a casa? No sé, depende del trabajo. Casi nunca estás en casa y no me cuentas nada. Es como si no existiera en tu vida. Otilia, ¿por qué de repente te pones celosa? Parece un poco tarde para eso. Entiendo si fuera hace 15 años, pero ahora, ¿por qué? Solo tuve esa sensación. Cuando tienes una sensación sabes qué hacer, de todos modos me tengo que ir. Le dio un beso en la mejilla a Otilia, agarró sus llaves y se fue. Bien, hablamos. Tal vez realmente no fue nada, me lo inventé yo misma y ahora estoy sufriendo por todo esto. Pero el sentimiento angustioso de un destino inminente no la dejaba en paz. No, algo estaba mal, algo iba a suceder. Para evitar atormentarse con dudas, Otilia decidió ocuparse de tareas útiles pero no muy agradables. Tenía su propio sistema para mantener el orden en la casa. Por supuesto, limpiar el polvo y los suelos se hacía según fuera necesario, pero odiaba la limpieza a fondo y nunca intentaba hacer todo de una vez. Reservaba media hora para tareas familiares. Hay actividades de servicio público y luego hay tareas familiares. Por ejemplo, lavar las ventanas, limpiar la estantería de libros y organizar los estantes de la cocina. No le importaba pasar media hora. Se sentía bien hacer algo productivo. Hoy le tocaba al armario. Ya era hora de guardar la ropa de invierno e inspeccionar las camisetas. Debía haber algo para tirar a estas alturas. Bueno, si no para tirar, entonces podía llevarlo a la casa de campo. No tiraban nada. Primero lo llevaban a la casa de campo y luego, después de 1 o 2 años de estar allí, lo tiraban a la basura. Cuando tienes una casa de campo, hay una ruta directa desde casa hasta el cubo de basura. Mientras ordenaba las camisetas, Otilia encontró algo duro en el bolsillo del pecho. Una fotografía. En la foto estaba Enrique con una mujer. Había visto a esta mujer en algún lugar antes, aunque se veía diferente. Recordó, esta mujer estaba en fotos antiguas de los días de estudiante de Enrique, aunque mucho más joven. Otilia no había examinado detenidamente las fotos antiguas de su esposo, pero parecía haber visto a esta chica. Necesitaba verificarlo. Los álbumes antiguos estaban guardados en la fila de atrás de la estantería de libros.
Otilia sacó una fila de libros y recuperó los álbumes. Extendiendo los álbumes en la mesa, empezó a buscar la foto que, para ser honesta, recordaba vagamente como algo que había visto. Otilia ni siquiera entendía muy bien por qué estaba haciendo esto. Encontraría una foto de una chica y ¿luego qué? ¿Solo confirmaría que Enrique había conocido a algún compañero de clase o amigo de la universidad y se había tomado una foto con ella? Pero algo la instaba a encontrar esa foto. Sentía como si descubriera algo muy importante. Después de un rato la encontró. Era la misma chica, hermosa, con una mirada audaz, llena de energía desenfrenada, incluso visible en una fotografía antigua. Junto a ella estaba Enrique mirando de una manera que dejaba claro que no era solo amor. Era pasión que arrasaría con todo a su paso, impulsado por cualquier acción. Algo había sucedido en el pasado lejano y ahora estaba a punto de resurgir en la apacible vida de Otilia. No solo lo sentía, lo sabía con certeza. Alguien golpeó la puerta. Era Irene. Con el paso de los años, Irene se había casado 2 veces, había tenido 2 hijos, había subido de peso, bajado de peso y vuelto a subir de peso, pero seguía siendo la amiga más cercana de Otilia. Oh, ¿qué es esto? ¿Sintiendo nostalgia? ¿Por qué estás escarbando entre cosas viejas? Bueno, verás, encontré una fotografía extraña. Mira, aquí está Enrique con una chica, y aquí están ellos, pero hace mucho tiempo. ¿Y qué? Tal vez esto también fue tomado hace mucho tiempo. No, mira, por su edad esto fue tomado hace aproximadamente 1 año. Y le compré la camisa que está usando. Entonces se ha vuelto a encontrar con una chica recientemente. No me dijo nada sobre ella y llevaba esta foto en su bolsillo, ya sea porque significaba mucho para él y tenía miedo de perderla o porque temía que la viera. Irene, ¿qué significa esto? Bueno, hay muchas posibilidades. Si excluimos las peores, como una aventura, podría ser que se encontró con una antigua llama, se tomaron una foto por viejos tiempos, puso la foto en su bolsillo y se olvidó de ella. Y ahora no puedes dejar de pensar en ello y pintar estos terribles cuadros de infidelidad. Por cierto, esa también es una posibilidad. Tal vez él deliberadamente quería darle sabor a la relación mostrándote esa foto. Podría usar tu optimismo. ¿Por qué estar triste por ello? Piensa en ello como en una tragedia. Incluso si es una aventura, no es el fin del mundo. Por supuesto, no deberías perdonarlo. ¿Recuerdas cómo pateé al primero al bordillo? Lloré, pero no perdoné. Es desagradable rebuscar entre las sombras. Te divorciarás. Yo me divorcié de un idiota y me encontré a otro. Gracias, realmente sabes cómo reconfortar. Dime, ¿qué debo hacer al respecto? Solo pregúntale quién es. Le preguntaría, pero tengo miedo de que no me diga la verdad si ha estado callado hasta ahora. Y su comportamiento es extraño. No habría sospechado nada si no fuera por la foto en su bolsillo, pero está constantemente perdido en sus pensamientos, ni siquiera me nota. No son viejos amigos en absoluto. Hay algo entre ellos. Bueno, necesitas averiguarlo, puede ser amargo, pero es mejor saber la verdad y tomar una decisión concreta en lugar de esconder la cabeza en la arena. Irene, ¿qué haría sin ti? Eres un remedio contra el estrés con patas. Averiguarlo es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago? No somos detectives entrenadas, no hemos trabajado en incógnito y no tengo ningún artilugio especial. Todo lo que tenemos es tiempo libre, un coche y una imaginación desenfrenada que sigue inventando escenarios cada vez más descabellados. Probablemente fue esa misma imaginación la que le dio a Otilia la loca idea de seguir a su esposo. Bueno, eso y las palabras de Irene sobre la importancia de saberlo todo y tomar una decisión concreta en lugar de esconderse en la realidad. Todo esto, por supuesto, era poco atractivo, poco refinado e incluso deshonesto de alguna manera. Pero al diablo la integridad si significaba vivir en la miseria. Intentó no dejar que esta fealdad se apoderara de ella y hasta le preguntó directamente a Enrique. «Enrique, ¿quién es esta chica?» Le mostró la fotografía antigua. «No recuerdo, probablemente fuimos juntos a la escuela». «¿Por qué estás en esta foto con ella?» Le mostró la foto de hace 1 año bajo la nariz. «Oh, es Silvia, ¿verdad? Recordé. Nos encontramos por casualidad». «Se encontraron y la recordaste de inmediato, pero no pudiste reconocerla en la foto antigua. ¿Por qué guardas su foto entonces?» «Otilia, por favor, perdóname. Sí conozco a esta chica. Tuvimos una relación hace mucho tiempo, mucho antes de que entraras en mi vida. No hay nada entre nosotros ahora». «¿Hace cuánto tiempo?» «¿De qué se trata todo esto? No quiero hablar en ese tono».
Tengo derecho a encontrarme con viejos amigos sin pedirte permiso. Por supuesto, querido. Otilia estaba sentada en su coche cerca de la oficina de su esposo. No estaba segura de qué estaba esperando. Incluso si él salía y se iba en coche, tenía muchos talleres de reparación de auto en toda la ciudad, por lo que podría estar yendo a cualquier lugar. Se sentía como una completa tonta, pero no se fue. Desde que había decidido hacer esto, necesitaba llevarlo a cabo. Enrique salió y se metió en su coche. Bien, aquí vamos. Condujeron una corta distancia y se detuvieron en un café. Enrique entró. Otilia salió del coche y trató de mirar a través de la ventana para ver con quién se estaba encontrando. Nadie. Estaba sentado en una mesa solo. Otilia se maldijo a sí misma y estaba a punto de irse cuando la vio. La chica de la foto. Entró en el café y se sentó a la mesa con Enrique. A juzgar por sus expresiones faciales y gestos enérgicos, le dijo algo desagradable. Otilia no podía escuchar sus palabras, pero le pareció que Enrique intentaba explicar algo, tal vez persuadirla o disuadirla, pero la chica lo interrumpió bruscamente. No solo se comportaban como amantes. ¿Qué tipo de secreto había que no podía contarle a su esposa? La chica salió del café y Otilia la siguió. ¿Por qué? Necesitaba hacer algo. La vio entrar en un edificio y Otilia condujo a casa. Decidió que hoy definitivamente hablaría con su esposo. Ya era suficiente de estos secretos y palabras no dichas. Todo debía ser revelado. La familia se estaba desmoronando. No había lugar para el sentimentalismo. Sabía que su esposo había tenido una relación con esta mujer en el pasado. Bueno, ¿quién no ha tenido relaciones antes del matrimonio? ¿Qué los conecta ahora? ¿Por qué apareció de repente? ¿Qué quería de él? Había formulado todas las preguntas, pero no había nada para responderlas. Enrique no había vuelto a casa. Esto nunca había ocurrido antes. A lo largo de su vida matrimonial, Enrique nunca había pasado la noche fuera de casa. Otilia se había acostumbrado a quedarse dormida cuando él no había vuelto a casa, pero siempre estaba allí por la mañana. Era inusual, pero no sentía una gran ansiedad. Lo llamó, pero no respondió. Llamó a su trabajo, pero no lo habían visto desde que se fue. Fue entonces cuando comenzó a preocuparse. Otilia, ¿ya has contactado a la policía? Irene, ¿qué debo decirle a la policía? Mi esposo se escapó, por favor encuéntrenlo y atrápenlo de vuelta. ¿Crees que se escapó? No lo creo. Tengo la sensación de que ha pasado algo. Necesitamos encontrar a tu esquivo esposo. Deberías ir a la policía. El policía no quería tomar su denuncia. Vuelve en 3 días. Tu esposo probablemente salió a divertirse y tú fuiste corriendo a la policía de inmediato. Otilia trató de explicar que su esposo no podía hacerlo. Siempre dormía en casa y se había ido. Algo debió de haber pasado. Aparentemente explicó demasiado emocionalmente, porque el policía detrás del cristal de repente dijo: «Entiendo a tu esposo, yo también huiría de una esposa como tú al Polo Norte. Vuelve en 3 días, adiós». 3 días de no hacer nada, luego presentar una denuncia y luego esperar de nuevo a que alguien haga algo. Pero, ¿qué pasaba con Enrique? ¿Dónde estaba él? ¿Qué le había sucedido? De repente no importaba si había engañado o tenía terribles secretos. Enrique no podía haberse ido, debía de estar en apuros. Nadie descubriría lo que le había sucedido, así que tendría que hacerlo ella misma, aunque no tenía idea de por dónde empezar. Lo único que se le ocurrió fue visitar a Silvia. Otilia recordó la dirección donde vivía Silvia. No pensaba que Enrique estaría allí, pero tal vez Silvia podría explicar sus secretos. Quizás tenía al menos una pista sobre dónde podría estar. Otilia se acercó al edificio y en la ventana vio a una joven meciendo a un bebé en un cochecito. «Hola, ¿conoces a esta mujer?» Otilia mostró una foto de Silvia. «No puedo decir que la conozca, pero la he visto. Alquila un apartamento aquí en el 3er piso y lleva viviendo ahí un par de meses. Pero ni siquiera sé su nombre y no socializa con nadie». «Gracias». Otilia llamó al apartamento. Nadie respondió. Lo intentó de nuevo. Todavía no hubo respuesta. Salió del edificio. «Señorita, ¿ella vive sola?» «Tiene una hija de 10 años. Viven juntas. ¿Has visto a este hombre por casualidad?» Otilia mostró una foto de su esposo. «No creo. Un hombre vino a verla, pero no era él. También vino hoy buscándola. Vivo en el 1er piso y tengo una buena vista de la entrada desde mi cocina. La vi salir con su hija ayer y parece que no ha regresado desde entonces». Otilia condujo de vuelta a casa. No había descubierto nada.
Lo que debía hacer a continuación no estaba claro. Intentó llamar a Enrique de nuevo. Aún así, nadie respondió. También estaba esta niña de 10 años. Si hubiera tenido alrededor de 15, Otilia podría haber supuesto que podría haber sido hija de Enrique. Pero una niña de 10 años no podía ser su hija en común. No había una conexión lógica entre Enrique y su antigua amante. Otilia esperaba que Enrique regresara a casa, pero no lo hizo. Vagó por el apartamento vacío, a veces rezando por su regreso y a veces maldiciéndolo por tratarla de esta manera. Tarde de la noche, su vecina en casa de verano la llamó. «Otilia, ¿dejaste que alguien se quedara en tu casa?» «No, ¿qué pasó, Valeria?» «Las luces están encendidas allí. Vi llegar a Enrique, pero se fue casi de inmediato y definitivamente hay alguien en la casa. Así que pensé que si Enrique trajo a alguien, deben ser conocidos. ¿Debería ir a comprobarlo?» «Valeria, por favor, y llámame de inmediato». «Gracias a Dios está vivo, pero ¿a quién trajo consigo?» «Probablemente a Silvia, pero él mismo no se quedó. ¿Dónde fue? Tampoco regresó a casa. ¿Y por qué Silvia se escondería en su casa de verano?» Había tantas preguntas y nadie para responderlas. Su vecina llamó de nuevo. «Otilia, hay una niña aquí. No me abrió la puerta, pero dijo que vino con su mamá y que luego su mamá se fue por un tiempo. ¿Debería llamar a la policía?» «No, Valeria, creo que sé quién es la niña. Estaré allí por la mañana». Otilia condujo a la casa de verano contemplando cómo manejar la situación. ¿Qué pasaría si veía a Silvia ahora? ¿Qué haría? ¿Enfrentarla directamente con una pregunta? ¿Eres su amante? Pero, ¿y si la respuesta era sí? ¿Qué haría entonces? No tenía la intención de recurrir a la violencia física ni de entrar en una pelea por su esposo. Tampoco quería irse con la cabeza en alto como si no le importara, pretender que pasaba casualmente. Claro, su esposo había traído a su amante aquí y casualmente ella pasaba por aquí. Sonaba como una trama de un chiste mal escrito. Bueno, de todos modos no podía idear nada sensato, así que decidió dejarse llevar y actuar según lo que sucediera. Después de todo, su prioridad era asegurarse de que Enrique estuviera a salvo. Otilia salió del coche y miró por encima de la valla. La valla era baja y no completamente opaca, lo que le daba una vista clara del patio. Una niña joven estaba sentada en la mesa bajo el manzano. Tenía el cabello claro recogido en una coleta y vestía jeans y una camisa a cuadros un poco grande. Otilia abrió la puerta y se acercó a la niña. La niña levantó sus brillantes ojos sin mostrar miedo, solo silencio. «Hola, ¿quién eres? Nunca hablo con desconocidos». «Mi nombre es Otilia, es mi casa, así que ¿eres una invitada aquí? ¿Cómo te llamas?» «Marta». «Marta, ¿estás aquí completamente sola?» «Mi mamá y yo vinimos aquí, pero ella se fue por un tiempo ayer y aún no ha regresado». «Marta, ¿has visto a este hombre?» Otilia le presentó una foto de su esposo. «Por supuesto, Enrique, él nos trajo aquí. Vino de nuevo ayer y mamá se fue con él». «¿No tienes hambre?» «No, hay una nevera llena allí adentro». Otilia entró en la casa y revisó la nevera. Efectivamente estaba completamente abastecida. Había salchichas, queso, yogur, huevos, verduras y un pollo en el congelador. Deben haberse preparado concienzudamente para estar aquí. Entonces, ¿dónde estaba Silvia ahora? ¿Qué debería hacer con la niña? No podía simplemente dejarla aquí sola. «Marta, ven conmigo, dejaremos una nota para tu mamá». «Está bien, vamos. Y si mamá no vuelve hoy, da miedo aquí por la noche». Mientras conducían de regreso a la ciudad, Otilia preguntó. «Marta, ¿dónde está tu papá?» «Él no vive con nosotros, es un viajero. Estuvo en la Antártida recientemente y antes de eso trabajó en un circo, es mago». «Oh, ya veo, viajó a la Antártida para hacer trucos de magia para los pingüinos». Marta pareció sonreír ante esto. Luego le contó a Otilia que ella y su mamá se mudaban con frecuencia y nunca tenían un hogar permanente, pero eso era lo que hacía interesante la vida para ella. Habían venido a Grecia durante 2 años y Marta le gustaba porque era cálido y había mar. Sin embargo, su mamá insistió en regresar. Marta conocía a un amigo de su mamá llamado Felipe que vivía en la ciudad. Recordaba dónde vivía y pensaba que debería encontrarlo. Quizás él supiera dónde había ido su mamá. «Marta, ¿tu mamá y Enrique hablaron de algo mientras iban de camino a la casa de verano?» «Mamá seguía diciendo que iba a llegar hasta el final y castigar a algún sinvergüenza. Enrique le decía que era peligroso y que debíamos irnos». Otilia no podía creer este giro de los acontecimientos.
Ahora tenía que encontrar al esquivo Felipe. Tal vez él podría proporcionar algunas respuestas. Marta le mostró la casa donde vivía Felipe, diciendo que generalmente llegaba a la misma hora todos los días. Aproximadamente 10 minutos después, Marta saltó del coche y gritó: ¡Felipe!, mientras corría hacia un joven alto de cabello largo. Marta, mi amor, ¿dónde han estado los dos? ¿Y dónde está Silvia? He estado tratando de encontrarte durante los 2 últimos días. Parecía que Felipe tampoco sabía mucho, pero tenía que intentarlo. Hola, soy Otilia. Tu Silvia ha desaparecido junto con mi esposo. Esperaba que pudieras ayudarnos. Sabes, hoy ha sido un día tan ajetreado para mí. Estaba de camino a casa con el objetivo en mente de agarrar algo de comer en el café de la esquina. Sentémonos, comamos y compartamos información. Felipe había conocido a Silvia incluso antes de su mudanza a Grecia. Sabía que era de un pueblo pequeño, que había sido reina de belleza, que tenía familia y compañeros de clase allí en su pueblo natal y que se negaba a continuar sus estudios. Se casó, tuvo una hija y más tarde se divorció. Pero era su ex esposo quien parecía ser la fuente de los problemas. Felipe no conocía los detalles, pero percibía que Silvia albergaba un profundo rencor y disgusto hacia él. Nunca reveló mucho sobre él, solo detalles vagos, pero estaba claro que lo despreciaba. Incluso se mudó a Grecia para escapar, ya que la habían invitado a casarse allí, pero no funcionó, así que regresó. Su extraño comportamiento había comenzado después de su regreso. Siempre hacía llamadas telefónicas, desaparecía, dejaba a Marta con Felipe y se encontraba con alguien. Felipe estaba ansioso por ayudar, pero no entendía los detalles de sus planes y ahora ella había desaparecido. Y verás, no sola, no entiendo cómo mi esposo está conectado con todo esto. Se conocieron hace muchos años, pero nunca oí nada sobre ella. Ella regresó y Enrique se apresuró a ayudarla con tanta ansia que se olvidó de decirme que se iba. ¿Es ella alguna especie de mujer irresistible que vuelve locos a los hombres y los hace perder la cabeza? No, Otilia, estás pensando en la dirección equivocada. Los celos no son el problema aquí. Primero, ella tiene un principio: no tener relaciones con los ex. Nunca volverá al mismo río 2 veces. En segundo lugar, creo que ella ama a su hombre griego. No sé lo que pasó entre ellos, pero ella ya no parecía ella misma cuando volvió. Si encuentra a tu esposo después de todos estos años, significa que lo necesita para algo que no puede manejar sin él. Ojalá supiera qué está tramando. ¿No podría haber vuelto simplemente con su madre? Incluso si lo hubiera considerado, Marta nunca lo habría permitido. Además, nunca mencionó a su madre. Bueno, no podemos inventar nada por ahora. Voy a casa a intentar encontrar información sobre dónde vivía y quién era su esposo. Me siento como un amigo terrible, nunca pensé en preguntar. ¿Puedes descubrirlo? Yo, claro. Otilia recogió a Marta y se dirigió a casa. Hablar con el hijo de otra persona resultó ser bastante agradable. La niña tenía buenos modales, era sociable, leía mucho, tenía su propia opinión y a veces la expresaba de una manera única. Otilia, ¿tienes hijos? No. Bueno, estoy pensando que cuando tengas hijos podrían crecer y te darás cuenta de que no deberías haberlos tenido en primer lugar. Nunca sabes de antemano a quién darás a luz. Era una opinión bastante radical para una niña de 10 años. Toda la filosofía basada en algunas reflexiones, algo que había visto y escuchado. Sonaba extraño viniendo de un niño, pero por lo demás Marta era una niña típica, sin caprichos. A la mañana siguiente, Felipe llamó. Otilia, he descubierto algo. Necesitamos ir al pueblo de ella. Me voy hoy y mañana iré allí. Preguntaré y regresaré. ¿Puedes cuidar a Marta? Por supuesto. ¿Qué averiguaste? Por ahora solo son teorías. Te contaré cuando regrese. Felipe llegó y decidió visitar primero a la madre de Silvia. Había una casa antigua y deteriorada con una escalera que parecía un baño público. La puerta tenía piel desgastada y el cerrojo se había caído, por lo que no estaba claro cómo se mantenía cerrada. El timbre de la puerta colgando de un cordón, por supuesto, no funcionaba. Era imposible imaginar que Silvia hubiera vivido alguna vez aquí. ¿Podía alguien vivir aquí en absoluto? Golpeó la puerta sin esperar respuesta, pero la puerta se abrió de repente. En el umbral vio a una mujer cuya edad ni siquiera se podía determinar aproximadamente. El hedor que salía de la puerta le hizo querer huir. No se podía respirar ese aire. Parecía inútil preguntar si Silvia estaba aquí, pero aún así lo hizo.
Silvia, esa desgraciada, preferiría no volver a verla. Se fue y me abandonó. Su propia madre no le sirve de nada. Ella simplemente se marchitó aquí. ¿Sabe quién tiene una hija creciendo? No quiero saberlo. Es una desgracia y su hija es igual. Lárgate de aquí. He dado mi vida por ella y ahora no hay nadie que cuide de mí. La mujer titubeó, pero luego, agarrándose de la puerta con cuidado para que no se abriera, se dio la vuelta y se alejó más en el apartamento. Felipe cerró la puerta presionándola más fuerte para que no se abriera y salió corriendo del edificio para tomar un poco de aire fresco. Bueno, eso fue todo. No esperaba semejante pesadilla. Una cosa estaba clara: Silvia nunca habría regresado aquí. Después de hablar con la madre de Silvia, Felipe se sintió desanimado. No estaba aquí, eso estaba claro. No había motivo para que volviera aquí. Pero ya que estaba allí, decidió preguntar a todos y ver si surgían secretos del pasado. Fue a la escuela. La maestra de Silvia todavía estaba en la escuela. Sin estudiantes con los que hablar, estaba encantada de compartir información sobre su antigua alumna. Era una buena chica con potencial. Es una lástima lo que le pasó. Fue a un concurso de belleza por alguna razón y después de eso todo comenzó a desmoronarse. Aunque era lo suficientemente hermosa como para convertirse en reina de belleza sin lugar a dudas. ¿Has visto a su madre? Con una mujer así no querría ser reina de belleza. Huiría solo para escapar. Después del concurso, algún tipo rico que tenía 20 años más que ella comenzó a perseguirla. Se fue con él. No sé qué pasó después. Nunca volvió aquí. ¿Sabes? Su amiga Liana vive aquí. Solía estar en contacto. Liana dijo que Silvia la llamaba a veces. Quizá ella sepa algo. Una vez más, Felipe no encontró nada concreto. Aunque sospechaba quién podría haber sido el patrocinador, ya sabía que Silvia había dejado la ciudad con Micaelo Lorenzo, quien había organizado el concurso de belleza. Tal vez él fuera el padre de Marta. Ahora necesitaba encontrar a Micaelo, pero primero quería hablar con Liana. Liana trabajaba en el hospital local, así que Felipe fue allí. Al principio, Liana no quería hablar. No sabía quién era este desconocido y no quería perjudicar a su amiga. Felipe usó todo su encanto, enfatizó el peligro en el que Silvia podría haber estado y finalmente la convenció para que se abriera. Después del concurso de belleza, Silvia planeó irse con Micaelo. Liana estaba horrorizada. ¿Planeas vivir con ese monstruo? Es viejo y desagradable, sus ojos son babosos. ¿Qué más puedo hacer? ¿Quedarme con mi madre? Déjala, vive por tu cuenta. Micaelo es peor que tu madre. Arruinará tu vida y te arrastrará a algo terrible y no podrás salvarlo. Liana no sabía nada sobre Micaelo, pero lo sentía y lo veía. Coleccionaba jóvenes tontas y guapas. Silvia era solo otra Miss para él. Pero para Silvia, Micaelo era un pasaje a una nueva vida y se fue sin preocuparse por nada. Liana se sorprendió cuando Silvia le dijo que se había casado. Su vida matrimonial se convirtió en una dictadura. No podía dar un solo paso sin humillaciones interminables, golpizas y un control total. Cómo Silvia logró tener una aventura con Enrique en tales circunstancias era un misterio. Enrique no sabía que Silvia estaba casada. Se enamoró y no podía entender por qué su amada desaparecía durante varios días. No quería mudarse con él, era tan misteriosa y tenía tantos secretos. Por otro lado, Micaelo rápidamente desentrañó todos los misterios. Cuando Silvia anunció que quería dejarlo, no se opuso. «Si quieres irte, vete, pero yo decidiré a dónde vas». Y así fue como la encerró en un manicomio durante 2 años. Después de salir de la casa de la tristeza, Silvia tardó mucho en recuperarse. Cuando finalmente volvió en sí, se dio cuenta de que estaba embarazada. Dio a luz a Marta. Desde hacía mucho tiempo había renunciado a su propia vida, pero no podía soportar la idea de que su hija viviera con este monstruo. Solicitó el divorcio, agarró a Marta y huyó. Tal vez Micaelo no fue omnipotente, o tal vez se cansó de su desafiante esposa, pero se divorciaron. Silvia tenía miedo de que Micaelo no los dejara en paz, así que siguió mudándose, llamando a Liana desde diferentes partes del país. Finalmente, hace unos 3 años, dijo que había encontrado la felicidad, se había enamorado y se iba del país, y allí Micaelo no podría alcanzarla. Una vez más, llamó en un frenesí gritando: «¡Lo mataré! ¡Aplastaré a ese bastardo y pagará por todo!».
Irene no lo entendía del todo bien, pero parecía que Micaelo le había enviado fotos de Silvia golpeada y drogada tanto durante como después de su tiempo en el manicomio a su amante. Escribió que iba a casarse con esa mujer caída y las fotos eran una prueba. Silvia se veía terrible, llena de drogas, con una mirada vacía. Aparentemente el griego se lo creyó, se asustó y no quiso atar su destino a una persona así y no estaba tan enamorado como Silvia había pensado. En cualquier caso, Silvia tuvo que coger a su hija y huir de nuevo. No sé nada más, no me ha llamado desde entonces. Gracias por aclarar un poco esto. Si aparece, por favor, llámame. Felipe llamó a Otilia y le dijo que no había más información que recopilar aquí y que volvería a casa mañana por la mañana. Felipe, ven directamente a mi casa y cuéntame todo. Bueno, sí, prepara el desayuno. Iré directamente a tu casa. Por la mañana un golpe en la puerta despertó a Otilia, justo cuando estaba teniendo un sueño perturbador y espantoso. No tenía fuerzas para despertar y abrir los ojos, así que fue bueno que la despertaran. Probablemente era Felipe, pero era Irene. ¿Por qué no llamas? ¿Encontraron a Enrique? Entró como un huracán. Con los años su energía no había disminuido. Era desbordante. Silencio, el niño está durmiendo. ¿Qué? ¿De dónde sacaste un niño? Vamos a la cocina, tomaremos un café y te contaré todo. Y necesito hacer el desayuno. Felipe viene. Come tanto que tengo miedo de no poder alimentarlo. Apenas pudo contener la risa. La expresión sorprendida de Irene era tan divertida. Lo siento, solo café para ti. No tuve tiempo de ir a la tienda y necesito alimentar a un hombre. No te afanes, amiga mía. Otilia no pudo contenerse y estalló de risas. Vamos, te encontraré un sándwich también. Antes de que llegara Felipe, Otilia logró contarle a Irene de dónde había venido la niña y el hombre. Irene estaba asombrada y a Otilia le pareció que la parte más interesante de la historia para ella era descubrir quién era Felipe. Parecía estar planeando un tercer matrimonio y seleccionando un candidato. Cuando Felipe llegó cansado, hambriento y molesto, todo lo que había logrado aprender no les ayudó a entender dónde estaban Silvia y Enrique. Conociendo el carácter de Silvia, Felipe temía que ella hubiera decidido vengarse de Micaelo. Su rencor y su temor por su hija podían llevarla a acciones temerarias. Competir con Micaelo era costoso. Estaba en las más altas esferas del mundo del espectáculo, rico, famoso y rodeado de estrellas y personas influyentes, invulnerable y omnipotente. Era difícil llegar a él y si lo hacías no escaparías con vida. Silvia no era del tipo de personas que pudieras compadecer. O te mataría o te llevaría a la cárcel, pero ¿qué pasaría entonces con Marta? Era interesante cómo pensaban en Silvia y Marta, pero no parecían preocuparse por Enrique. Era comprensible, él tenía la culpa, no debía haberse involucrado en la historia de otra persona. Pero ya que lo había hecho, a Otilia le gustaría que saliera de ella sin ninguna pérdida, al menos con vida. Otilia no sabía cómo comportarse con su esposo cuando regresara o si regresaba. ¿Qué tipo de amor anormal era este que después de tantos años escupiría en el bienestar de su familia y se involucraría en una aventura? Silvia podría no estar siguiendo ese camino, pero Enrique parecía esperar que sí. No había otra explicación. Él planeaba regresar a Otilia. Si es así, ¿cómo? ¿Vendría y continuaría con sus vidas normales como si nada hubiera pasado? ¿Pensaba que era posible? Otilia ya no entendía si quería que su esposo regresara. Lo único que quería ahora era que estuviera vivo y el resto se vería después. Su trabajo de detective amateur había llegado a un callejón sin salida. Los secretos de Silvia se habían revelado y no había secretos sobre Enrique. ¿Qué seguía? Felipe creía que la única forma de avanzar era investigar la vida de Micaelo. Si algo inesperado y desagradable había sucedido en estos últimos días, es probable que sus vengadores hayan comenzado a actuar. Necesitaban detenerlos lo antes posible, antes de que se hiciera algún daño. Ahora me voy a casa a descansar y averiguar qué está haciendo Micaelo en estos días. Felipe, ¿quién eres tú para poder averiguar lo que están haciendo las personas más poderosas de este mundo? Irene estaba claramente interesada en el joven. Yo mismo no soy gran cosa, pero tengo algunos amigos, incluyendo algunos del mundo del espectáculo, que creo que podrían estar al tanto de sus asuntos. Si descubro algo te llamaré. No te enfades con Marta, es una niña buena. Felipe se fue, y Otilia e Irene empezaron a contemplar qué tipo de venganza había planeado Silvia.
Se pusieron en su lugar, preguntándose qué harían si sus esposos hubieran torcido sus vidas. Otilia tal vez intentaría olvidarlo como si fuera una pesadilla, pero para Irene lo más probable sería buscar venganza. Podría enviar fotos de la esposa actual a la amante del exesposo, publicar una historia en la prensa y empañar su imagen. Todo parecía algo mezquino, pero su imaginación no iba más allá de eso. Otilia disfrutó pasar el día con Marta. Fueron al centro comercial, compraron ropa para Marta que ni siquiera tenía pijamas, solo una camisa. Luego fueron a un café, tomaron helado y compraron comestibles antes de regresar a casa para preparar el almuerzo o la cena. Felipe debía llegar con noticias y por supuesto Irene no se quedaría en casa. Mientras cocinaba y hablaba con Marta, Otilia no podía sacar a su esposo de su mente. Por supuesto estaba enojada, pero estaba aún más furiosa con la desconocida Silvia. La venganza contra un exesposo probablemente estaba justificada. ¿Cómo podía no pensar en cómo su aventura afectaría a otras personas como Enrique y Otilia, por ejemplo? Felipe y Liana creían que Silvia era una víctima inocente que había sido herida y ofendida. Otilia no compartía esta opinión. Durante estos últimos días habían desarrollado una imagen completamente diferente de Silvia en su mente. En su mente era audaz, autoritaria, sin piedad ante los insultos y lista para aplastar a cualquiera. Silvia probablemente tenía razones para vengarse de Micaelo, pero Otilia dudaba del grado de su capacidad y le sorprendía la facilidad con que Silvia ponía en peligro las vidas de otras personas, incluida su propia hija. Por la tarde se reunieron para un consejo. Felipe compartió lo que había aprendido. Micaelo estaba enfrentando problemas. Primero, algo menor. Alguien envió a su joven esposa, una aspirante a cantante de la que nadie había oído hablar aún, fotos de su esposo divirtiéndose con su amante. La amante era aún más joven y aparentemente estaba aún ansiosa por convertirse en una estrella. De lo contrario, no se podía explicar la oportunidad de este viejo y espeluznante patrocinador entre las jóvenes. Sin embargo, la joven esposa, que no era sabia más allá de sus años, no notó la infidelidad y no estalló ningún escándalo. Si Silvia había hecho esto, su primer golpe había fallado, pero el segundo era mucho más grave. El centro de producción de Micaelo estaba produciendo estrellas como pan caliente, sin ningún espacio entre ellas. Si las estrellas brillaban, significaba que alguien las necesitaba. Fueron los patrocinadores quienes invirtieron una cantidad significativa de dinero y esperaban enormes ganancias. Su indignación no conocía límites cuando descubrieron que Micaelo estaba gastando la mayor parte del dinero no en promover a las estrellas, sino en sí mismo. No eran palabras vacías, se presentaron con documentos y pruebas de cuánto se había gastado y en qué. El centro de producción estaba al borde del colapso. Los patrocinadores exigían su dinero de vuelta y las estrellas inacabadas se dieron cuenta de que la fama las estaba dejando atrás. Aparentemente, Silvia había estado planeando este golpe desde hace mucho tiempo y desapareció cuando estuvo lista para actuar, dándose cuenta de que Micaelo nunca le perdonaría por arruinar su carrera. Dios mío, ¿qué esperaba lograr? ¿Pensó que Micaelo borraría todo y no investigaría quién había iniciado esto? Otilia estaba horrorizada, pero la parte más aterradora era que Enrique quedaría atrapado en el fuego cruzado de la venganza. Ahora estaba convencida de que estaba involucrado en esto. Probablemente no ayudó a Silvia a recopilar información, no estaba a su nivel, pero el hecho de que la ocultara de Micaelo era indiscutible. Otilia, no entremos en pánico, dijo Felipe, sintiendo que Otilia estaba al borde del colapso. Ni siquiera estamos seguros de si fue Silvia quien hizo esto. Debe haber obtenido esos documentos de alguna parte. No sabía mucho sobre ella en absoluto, como resulta. Reflexionó Felipe. Irene entró con una taza de café. Otilia, ¿tienes algo más fuerte? No puedes resolver esto con café. Ella debe haber sabido que Micaelo buscaría venganza ahora. ¿Que planeaba esconderse toda su vida? No entiendo qué gana arruinando por completo a Micaelo ahora. Por el contrario, él es su enemigo personal. ¿Cómo pudo la venganza cegarla tanto como para no pensar en Marta? No entiendo por qué no pensó en su hija, añadió Otilia. Felipe al parecer estaba empezando a dudar de la infalibilidad de Silvia. Tomemos una copa, sugirió Otilia colocando brandy sobre la mesa. Explícame qué debo hacer. Mi esposo está desaparecido, por el amor de Dios. Han pasado 3 días, pero no tiene sentido ir a la policía. Al parecer no desapareció, se fugó con alguna chica loca y se involucró en un negocio extraño. Entonces, ¿qué debo hacer?
Estaban sentados en silencio, bebiendo y reflexionando. Irene creía que deberían esperar el regreso de Enrique. Eventualmente volvería y explicaría todo. Felipe quería encontrar a los informantes de Silvia para entender de dónde sacó su información y cuánta de ella era cierta. Micaelo volvería a aparecer eventualmente, probablemente antes que tarde. Un hombre tan grande no se hunde fácilmente. Necesitaban evaluar el alcance del daño y potencial para un contraataque. Otilia tenía su propio plan: reunirse con Micaelo y averiguar su perspectiva sobre Silvia y los eventos recientes. Sospechaba que Micaelo tenía una visión completamente diferente de lo que había sucedido. Decidieron que Irene se ocuparía de Marta. Felipe investigaría cuánto daño había sufrido Micaelo y qué significaba para Silvia. Y Otilia intentaría establecer contacto con Micaelo para comprender sus pensamientos sobre Silvia y los eventos recientes. Sin embargo, no tenían idea de cómo acercarse al productor. Era probable que no se abriera sobre su vida personal a cualquiera. Tal vez podrías hacerte pasar por una periodista, sugirió Irene. No, puede empeorar. En este momento está evitando a los periodistas como la plaga, respondió Otilia. O tal vez podrías hacerte pasar por la abogada de Silvia, tratando de resolver todo antes de que llegue a los tribunales, sugirió Felipe. En primer lugar, nadie ha presentado nada en los tribunales todavía, y en segundo lugar, tener un abogado representándote prácticamente admite culpa. Ni siquiera estamos seguros de que Silvia haya sido la responsable de apuntar a Micaelo. Él tiene suficientes enemigos sin ella y tal vez ni siquiera esté pensando en ella. Podríamos simplemente servirla en bandeja de plata y entonces definitivamente iría tras ella. Incapaces de idear algo mejor, Otilia se dirigió al centro de Micaelo. Lo principal era verlo, lo demás surgiría naturalmente. Como se esperaba, no pudo pasar la seguridad, especialmente dado los eventos recientes. Micaelo no estaba recibiendo a nadie y no había nuevos proyectos ni citas. Se había atrincherado para que nadie pudiera llegar hasta él. Está bien, intentarían un enfoque diferente. Otilia sabía cómo era Micaelo. Su escándalo con la personalidad mediática había salido en todos los canales de televisión. Algún día él saldría del centro. Por supuesto, no la dejaría acercarse, pero necesitaban descubrir cómo llamar la atención de Micaelo y decir algo que le hiciera entender que era su interés hablar con Otilia. Estaba sentada en un banco frente a la oficina, inquieta, tratando de idear la frase llamativa, adecuada para captar la atención de Micaelo. Tenía varias opciones en mente, pero cuando Micaelo apareció en la puerta, de repente se sintió nerviosa y todas sus palabras planificadas volaron de su mente. Él caminaba hacia su automóvil, a punto de irse. Necesitaba decir algo al menos. Otilia se apresuró hacia el coche y gritó: ¡Micaelo! ¡Micaelo! ¡Háblame de Silvia! Está arruinando la vida de mi esposo. Los guardias de seguridad se apresuraron hacia ella, pero Micaelo de repente los detuvo. Un hombre pequeño, frágil y aparentemente enfermizo la miró de cerca y agitó la mano indicándole que se acercara. Cuando se acercó le preguntó: ¿Conoces a Silvia? No, nunca la he conocido, respondió Otilia. ¿Qué tiene que ver con su esposo? Se fue con ella. Sube al coche, hablemos. No te preocupes, no devoro a mujeres hermosas en el almuerzo. Otilia conocía su valía y desde hacía mucho tiempo entendía cómo afectaba a los hombres, pero ese escalofrío recorrió su espalda. Se sentía asustada y algo incómoda. Tenía miedo, pero no había vuelta atrás, así que se subió al coche. No te pongas tensa. Después de todo, viniste a mí, no al revés. Debes necesitar algo de mí. Quiero saber acerca de Silvia y su versión de los acontecimientos. He escuchado su versión de parte de su amiga, pero no la creo completamente. Para entender en qué se ha metido con mi esposo, quiero escuchar tu versión. ¿Cómo se llama tu esposo? Enrique. ¿Dónde está ahora? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Realmente lo siento por ti. Si tu esposo se involucró con Silvia, ni tú ni él están en buenas manos. Se volvió hacia el conductor. Rodrigo, tenemos una conversación seria con esta joven. No es apropiado tenerla en el coche. Vamos a un restaurante. ¿Cuál es tu nombre, buscadora de la verdad? Otilia. Sabes, Otilia tal vez debería haber revelado todo hace mucho tiempo, pero no quería cargar con ello. Te diré, te compadezco y extrañamente me compadezco a mí mismo. Vivir la vida de un villano envejece. Créelo o no, es asunto tuyo. Pero de repente siento ganas de ayudarte. No esperaba sentirme tan sentimental.
Espero no arrepentirme. Espero no tener que decir nada de esto en la prensa. Los recibieron en el restaurante de Micaelo como clientes habituales. «Aquí está su mesa, todo está como de costumbre», dijo el camarero. «Otilia, ¿qué deseas?», preguntó Micaelo. «Nada, no vine aquí a comer, cuéntame todo», respondió Otilia. La versión de los eventos de Micaelo difería drásticamente de lo que Otilia ya había escuchado. Lo único en común era que se conocieron en un concurso de belleza. Silvia identificó de inmediato quién ostentaba el título de reina e hizo todo lo posible por ganarlo. No le importaba la edad del príncipe ni su apariencia desgastada. Ella quería dejar a su familia y Micaelo podía ayudarlo con eso. Él no entendía cómo ella lo había atrapado. Había tenido tantas reinas de belleza en su casa que una más parecía un acontecimiento ordinario. Pero no era tan sencillo. Silvia tenía una garra implacable y Micaelo no podía liberarse. Finalmente decidió que era hora de casarse. La imagen de un productor famoso casado beneficiaría su carrera y ella era una chica hermosa y no carente de inteligencia. Si hubiera sabido cómo terminaría, habría elegido casarse con una tonta. Silvia comenzó a engañarlo casi de inmediato. Micaelo lo sabía, solo le pedía que no lo hiciera en público. Entendía que exigir fidelidad después de casarse con una joven sería una tontería. No necesitaba que fuera fiel, necesitaba la imagen de una vida conyugal feliz con un productor de renombre. ¿Qué estoy pidiendo? Con el dinero que estoy proporcionando podrías haber representado ser una esposa fiel. Silvia fingió por un tiempo, pero luego se descontroló. La primera señal de advertencia fue Enrique. Antes de él había estado con muchos hombres jóvenes, pero eran solo entretenimientos. Pero con Enrique era en serio. Incluso comenzó a hablar de divorcio. Micaelo no se opuso, pero le pidió que esperara un poco. No quería darle motivos a la prensa para que murmurara. En secreto, temiendo que las noticias de su inestabilidad se filtraran, la ingresó a una clínica privada costosa que guardaba celosamente los secretos de sus clientes. Silvia recibió un tratamiento de calidad allí y regresó razonablemente a casa, comportándose decentemente. Si engañaba ahora, Micaelo no lo sabía y no necesitaba saberlo. Vivían normalmente, manteniendo las apariencias y eso estaba bien. Cuando Silvia anunció que estaba embarazada, él se sintió completamente aliviado. Eso es, ahora se ha calmado. Tendrá un hijo, se quedará en casa por un tiempo y las cosas mejorarán. Pero no fue así. Justo después de que naciera Marta, parecía como si un letrero se iluminara frente a Silvia que decía «Misión cumplida». Ahora nada la retenía, hacía berrinches y gritaba que no quería vivir con un hombre tan desagradable, gordo y repulsivo. «Bueno, si no quieres no lo hagas, estoy harto de esto, vamos a divorciarnos». «Lo siento, Micaelo, pero no tiene sentido. Si tenía su propio apartamento, ¿por qué estaba viajando por todo el país? ¿Por qué se escondía de ti?», preguntó Otilia. Estaba escondiéndose de una manera muy original, llamaba desde todas partes, gritaba que yo la estaba arrastrando a ella y a nuestra hija a otro agujero y exigía dinero. Yo se lo enviaba. Con lo que le dejé durante el divorcio y lo que le he transferido a lo largo de 2 años, podría vivir su propia vida en algún lugar de las Maldivas. ¿Pero por qué enviaste fotos al griego? No envié nada. De hecho, me alegré de que se hubiera calmado y esperaba que se quedara allí por un tiempo. Estaba dispuesto a seguir pagando solo para que me dejara en paz, pero al parecer mostró su verdadera naturaleza incluso allí, dado que un griego la echó. Cuando Silvia regresó, buscó vengarse de Micaelo. Sin embargo, él no entendía por qué. Contrató detectives o sus numerosos amigos tomaron medidas, pero rastreó a Micaelo con su amante. Esta noticia no impresionó a su nueva esposa joven, a quien solo le interesaba como patrocinador. No le importaba a él como hombre, no le importaba dónde y con quién se divertía. Cuando Silvia investigó sus documentos financieros, Micaelo se enfureció. ¿Por qué morder la mano que te alimenta? Si Micaelo se declaraba en quiebra, Silvia también se quedaría sin dinero. Al menos debería haber pensado en su hija, había tolerado su infidelidad y todo lo demás, pero cuando estaba en juego el sustento de toda su vida, no podía permitirse ser misericordioso. Decidió detener a Silvia. Por supuesto, ella arruinó mi vida, pero no es crítico. No soy una presa sin espina dorsal fácilmente aplastada. Recuperaré mi nombre e influencia. Todavía no he descubierto cómo lidiar con Silvia. Sé dónde está tu esposo, realmente no tengo quejas sobre Enrique. Silvia siempre ha sabido cómo manipular a los hombres. Soy un ejemplo de eso, no te preocupes por Marta.
Estaría encantado si viviera conmigo. A Otilia le daba vueltas la cabeza. No sabía en quién confiar. Frente a ella se encontraba un hombre de mediana edad, poco atractivo y desdichado, con ojos cansados. Tenía mucho trabajo y dinero, pero no felicidad, ni un pasado ni un futuro. ¿Podía confiar en él? Por alguna razón creía que Enrique no causaría daño. No necesitaba a Enrique, lo liberaría. ¿Pero qué pasaría con Silvia? ¿O tal vez Micaelo estaba mintiendo? ¿Pero por qué lo haría? Podría haberse guardado su historia para sí mismo, ya que una mujer desconocida no necesitaba saber. O tal vez Silvia estaba realmente enferma. En su sano juicio no inventaría una historia tan horrible sobre su esposo. Micaelo, no estoy preguntando qué harás. Probablemente no me contarás de todos modos. Pero una última pregunta, ¿por qué te casaste con otra joven pobre y ambiciosa que solo te veía como una bolsa de dinero? ¿No puedes creer que no te ama, verdad? ¿Por qué caer en la misma trampa de nuevo? No son el mismo tipo de trampas. Por supuesto, mi esposa actual no me ama. Sé todo sobre sí mismo. Me miro en el espejo. Pero no es como Silvia. Ella es solo una joven provinciana ingenua que quiere fama. Tan pronto como llegue al éxito me dejará y nunca volverá la vista atrás. La naturaleza astuta y calculadora de Silvia está muy por encima de ella. Sin embargo, cada vez estoy más convencido de que Silvia está enferma. No entiendo por qué busca venganza contra mí. Es como una obsesión. Siempre ha tenido algunos problemas, pero ahora sus problemas la han consumido por completo. A Otilia no le quedó más remedio que sentir lástima por este desafortunado hombre. De hecho, la felicidad no proviene del dinero. Podría no ser un santo, pero no era un villano que quisiera hacerle daño a su exesposa. Otilia pensó que él lamentaba tanto a su exesposa como a su hija, incluso si no fuera su hija biológica. Había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. No averiguó dónde estaba Enrique, pero entendió que no estaba en peligro inmediato. Eso significaba que regresaría pronto. Está bien, lo esperaría. Cuando Otilia se dispuso a irse, Micaelo dijo inesperadamente: «Otilia, eres una mujer muy hermosa. Te he estado observando y pensando de dónde te he visto antes. En el antiguo cine francés. No eres de por aquí. No te asustes, no tengo intención de encantarte. Después de todo, no podré alcanzarte. Tal vez no es asunto mío, pero Enrique tampoco es tu tipo. No es digno de ti. ¿Cuántos años has perdido con él? ¿No es suficiente? Tú lo amas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Mírame. Estoy aquí delante de ti, un hombre que ha decidido que se puede vivir sin amor. No repitas mis errores. Sé feliz». Cuando Otilia se estaba yendo, añadió firmemente y exigentemente: «Recuerda que mi historia no debe salir a la luz en ningún lugar. Si algo aparece en la prensa, sabré que fuiste tú. Aparte de ti no he confiado en nadie, te advierto. En ese caso me convertiré en tu enemigo personal». Otilia se dirigió a casa con la mente llena de información que había recibido. No podía entenderlo todo. Felipe ahora insistiría en que Silvia era la víctima de un marido tirano, pero Otilia ya no lo creía. No era un tirano. Solo era un hombre infeliz que ganaba dinero, pero que ahora entendía que no podía comprar la felicidad con él. Le daba lástima, pero se sentía aún más triste por sí misma. Había pasado la mitad de su vida tratando de crear una familia feliz, ¿y dónde estaba ahora? Alguna mujer inestable había seducido a Enrique y él había corrido tras de ella, olvidando que tenía una familia. Eso era lo que valía su familia. Era hora de que Otilia dejara de mentirse a sí misma y enfrentara la verdad. En casa hubo una reunión y todos estaban sentados culpándose a sí mismos por enviar a Otilia sola. Se sintieron inmensamente aliviados cuando regresó sin daño. Otilia compartió con precaución toda la información que tenía sin entrar en demasiados detalles. Como era de esperar, Felipe no le creyó. «Otilia, eres una mujer inteligente. ¿Cómo pudo encantarte tan rápido?» «Felipe, ¿qué sabes aparte de lo que Silvia te contó?» Su amiga Liana está segura de que Silvia no se veía a sí misma como una víctima. Además, puedes decir cualquier cosa por teléfono. ¿Cómo puedes verificarlo? No afirmo que todo lo que dijo Micaelo sea verdad absoluta, pero la imagen de tu infalible Silvia se ha vuelto un poco borrosa para mí. Irene, sin querer que la discordia escalara, intervino rápidamente. «Chicos, relájense, ¿de qué están discutiendo? Si entendí correctamente, no hay problemas con Enrique, así que aparecerá pronto y podremos preguntarle.
Pero si lo piensas, tu Silvia está actuando de manera realmente extraña, Felipe. ¿No crees lo mismo? Felipe se quedó en silencio, pero no lo negó. Silvia era su amiga y estaba dispuesto a ayudarla, pero últimamente había estado deseando que se fuera a algún lugar lejano. Estaría dispuesto a ayudarla a la distancia. Acordaron que Enrique no representaba una amenaza y regresaría pronto. Pero a Otilia no le preocupaba Enrique ni Silvia. No entendía qué hacer con su propia vida. ¿Amaba a Enrique cuando se casó con él? Por supuesto, ¿cómo no? Era tan guapo y su corazón latía tan fuerte. Un rostro refinado y modales corteses. Ahora Otilia se preguntaba a sí misma, ¿es eso suficiente para una vida feliz? Bueno, ahora era más sabia, pero en ese momento entonces nunca pensó en tales cosas. Cuando eres joven no piensas en ese tipo de cosas. ¿Y entonces, detectives aficionados, alguna idea de qué hacer a continuación? No, ninguna en absoluto. Parece que hemos llegado a un punto muerto. ¿De qué sirve? No sabemos dónde está Silvia y no está claro por qué Enrique no regresa. Otilia quería acostarse y pensar. Los pensamientos más sabios a menudo vienen antes de dormir. Queridos invitados, ¿no es hora de que se vayan? Irene y Felipe no se opusieron. Sí, es hora. Ay, Dios mío, me perdí algo. Irene, eres un diablillo. ¿Cómo te fuiste tan rápido? Bueno, siempre fuiste así, nadie podía seguirte el ritmo. Otilia estaba acostada, pero no podía conciliar el sueño recordando su vida. Se sentía extraño pensar en la vida con Enrique como algo del pasado. Nunca imaginó vivir sin él. Tenía que acostumbrarse. Era aterrador y melancólico. Cuando regresara probablemente explicaría todo y pediría perdón, pero Otilia no podía vivir con él fingiendo que nada había sucedido. Siempre recordaría la traición. Se preguntaba si diría la verdad o contaría algunas mentiras. Enrique se presentó al día siguiente. Se acercó a Otilia, la besó casualmente en la mejilla y la miró a los ojos tratando de entender qué le esperaba y cómo comportarse. Otilia, lo siento, hubo una emergencia en el trabajo y tuve que irme. Rompí mi teléfono por accidente, así que no pude llamar. ¿Por qué estás mintiendo? Por supuesto, nadie más tiene teléfonos excepto tú. Enrique, antes de que empieces a contar tus cuentos chinos, quiero decirte que te estuve buscando. Fui a la cabaña y sé acerca de Silvia. Su hija está durmiendo en el dormitorio. Por cierto, ¿cómo pudiste abandonar a esa niña así? ¿Silvia nunca mencionó a su hija hasta ahora? Además, ten en cuenta que me reuní con Micaelo, y él me contó su versión de los acontecimientos. Así que no te rebajes con mentiras. Explícame por qué Silvia significa tanto para ti como para que te involucres en esta oscura situación y no tuviste miedo de perder a tu familia. Enrique parecía haber ideado alguna historia incomprensible, pero Otilia interrumpió sus planes dejándolo sin otra opción que decir la verdad. No estaba claro cuánto sabía ella, pero ser descubierto mintiendo era peligroso. No sé cómo explicarlo. Cuando la vi me di cuenta de que no podía negarme. Comprendí que ella me estaba involucrando en algo malo, pero necesitaba ayudarla. ¿Sabes? Es como una obsesión, un efecto hipnótico. Me lo contó de una manera tan convincente acerca de los abusos de Micaelo y su crueldad que ni siquiera lo dudé. Lo único que podía intentar disuadirla era de buscar venganza porque tenía miedo de que empeoraran las cosas. Pero si soy completamente honesto, fui cobarde. Sabía que no terminaría bien para mí tampoco. Silvia apareció cuando regresó de Grecia. Se encontraban ocasionalmente. Ella compartía nuevos detalles del tormento de Micaelo. Enrique le creía y sentía que su corazón le dolía de compasión por la frágil y desafortunada mujer injustamente acusada de todos los pecados. Estaba ansioso por ayudar, corriendo a cada llamada suya. Sin embargo, se cansó de eso y cada vez pensaba más en regresar a su vida normal y pacífica antes de conocerla. Aún así, Silvia no lo soltaba, llamando, llorando y exigiendo ayuda. La última vez que llamó estaba en pánico. Su esposo la había encontrado y necesitaba escapar, pero no tenía a dónde ir. Enrique se apresuró hacia Silvia. Ella estaba empacando frenéticamente algunas pertenencias. Urgía a su hija. Más rápido, más rápido. Estará aquí en cualquier momento. He recopilado mucha información comprometedora sobre él. No escapará de esto. Marta, deja esos juguetes. Eso es todo. Deberíamos irnos. Mientras Enrique la conducía a la cabaña, Silvia describía apasionadamente sus planes de venganza contra Micaelo. Enrique intentaba razonar con ella, rogándole que abandonara ese plan porque era demasiado peligroso y estaba en una categoría diferente. Si provocaban a Micaelo, él contraatacaría y la situación empeoraría mucho.
Silvia no escuchaba, seguía gritando que nadie entendía cuánto había sufrido a manos de ese hombre. En algún momento Enrique sintió que no estaba completamente cuerda. Seguía insistiendo en que Micaelo la perseguía, pero durante su tiempo con ella, Enrique nunca lo vio ni hubo llamadas telefónicas. Por el contrario, parecía que Silvia estaba persiguiendo sin descanso a su exmarido. Alguna especie de idea obsesiva de persecución. La pregunta era quién era el cazador y quién la víctima. Agotado por la irracionalidad de Silvia, Enrique intentó persuadirla para que se fuera, prometiendo encontrar un lugar seguro para ella. Si no tenía dinero para mudarse, él lo proporcionaría. ¿Dinero? ¿Le ofreciste dinero? Otilia estalló en risas, era forzada y un tanto histérica. El dinero que extorsionó a Micaelo le duraría 3 vidas. Tú no podrías ganar tanto. Otilia, por favor, deja de humillarme. Entiendo que actué como un completo tonto, no sé lo que fue, alguna especie de obsesión. Bueno, sí, una obsesión, hipnosis o una maldición. Estamos yendo demasiado lejos con el misticismo, ¿verdad? ¿Bajo qué hechizo te olvidaste de mí? ¿Te puedes imaginar lo que pasé cuando desapareciste? Estaba segura de que te había pasado algo terrible. Estaba lista para destrozar a esos policías que, con sonrisas en sus rostros, decían que los esposos se van por unos días y luego regresan. No podía entender que simplemente habías huido con tu amante. ¿Y volviste? ¿No te gustaba vivir con la mujer loca? Otilia, lo siento. No te perdonaré, sigue adelante. ¿Por qué no la dejaste en la cabaña? A esa altura debiste haber comprendido que no corría peligro. Podía haberse quedado allí, podrías haber vuelto a casa y contarme todo. ¿Nunca lo pensaste? Eso es precisamente lo que Enrique tenía la intención de hacer, pero no resultó así. Antes de llegar a casa, Silvia lo llamó nuevamente y le exigió que regresara a la cabaña. Necesitaba ir a ver a unos conocidos que habían recopilado información sobre Micaelo y estaban listos para exponerla en línea, pero necesitaba dinero. Tenía que hacerse con urgencia, de lo contrario no se detendría a Micaelo. Enrique no entendía por qué volvía a ceder, pero dio la vuelta y regresó a la cabaña. Silvia estaba caminando junto a la puerta y saltó al auto en cuanto llegó. ¡Vamos! Intentó apelar a sus instintos maternales preguntándole por la niña y quién se haría cargo de ella, pero ella no estaba escuchando. Condujeron durante mucho tiempo. Silvia estaba agitada e impaciente, instando continuamente a Enrique y regodeándose. Era aterrador. El comportamiento de Silvia era demasiado extraño. En algún momento Enrique incluso sintió una sensación de irrealidad. No podía creer que estuviera atrapado en esta absurdez. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué lo estaba haciendo? Llegaron. Silvia le ordenó que esperara y entró en el edificio. Estuvo esperando, perdió la noción del tiempo y no sabía cuánto tiempo llevaba sentado allí, pero inexplicablemente no se fue. Pensó en Otilia e intentó imaginar cómo se lo explicaría. Había una sensación de añoranza, quería dejar todo y regresar a su vida tranquila y feliz. La desesperación se apoderó de él, comprendió que su vida anterior había desaparecido, pero aún así no se fue, esperó. Despertó de un ensimismamiento cuando se dio cuenta que había estado allí sentado durante varias horas. Llamó a Silvia, pero ella no respondió. Salió del coche, se quedó allí, respiró profundamente y entró en el edificio. No tenía idea de dónde buscar a Silvia. No podía llamar a cada apartamento. Una anciana con rizos rosados, una rareza auténtica, bajaba las escaleras arrastrando un perro con correa no rosado, pero igualmente peculiar. Enrique preguntó no muy esperanzado. ¿Has visto a una chica con una chaqueta clara por aquí? ¿Sabes en qué apartamento entró? Joven, aunque pensaras que estoy fuera de mi mente, no te haría daño saludar. No he visto a tu chica, pero en el 5º piso hay un apartamento al que vienen muchas personas y pocas salen. Ve allí y encontrarás a tu chica. Dios, ¿quién es esta bruja? Enrique subió al 5º piso. Ni siquiera tuvo que pensar en qué apartamento era. Una de las puertas estaba entreabierta. Entró en un pasillo estrecho con luces parpadeantes y papel tapiz desgarrado. Nadie prestó atención a Enrique. Era como si no le vieran. Era aterrador, alguna especie de realidad paralela. Enrique nunca había visto lugares como estos antes, pero comprendió de inmediato qué era esto. Intentó averiguar quién entre estas figuras encorvadas era Silvia. La encontró, la reconoció y se dirigió hacia la salida. A nadie le importaba quién llevaba o a dónde iba. Miraban con ojos apagados, improbablemente capaces de ver algo. Silvia
Puso a Silvia en el asiento trasero y se sentó al volante, pero no sabía a dónde ir. Pensó que debería llevarla a un hospital, pero luego la llevaría a la clínica. ¿Qué pasaría con Marta? ¿Qué le pasaría a él cuando Silvia se enterara de quién la había llevado al hospital? Sin un examen médico podría morir. Llamó a un amigo médico, le dio la dirección del último apartamento de Silvia y la llevó allí. El médico llegó, atendió a Silvia durante mucho tiempo, le administró inyecciones, le puso una vía intravenosa y dijo que debían vigilarla durante unos 3 días. Luego tomó el dinero y se fue. Enrique se quedó, mirando a Silvia, que estaba casi en coma y no podía comprender cómo había terminado en una vida así. Deseaba olvidar toda esta pesadilla y regresar con su esposa. Comprendió que Otilia no lo perdonaría. ¿Por qué se metió en todo esto? Había comenzado con una pasión reavivada y recordó el amor que una vez tuvieron. Luego quería sentirse como un caballero rescatando a una dama en apuros de un villano. Cuando se dio cuenta de que la princesa era capaz de cualquier cosa, era demasiado tarde para dar marcha atrás. Estaba profundamente enredado en una historia muy desagradable. Se habría quedado con Silvia, consumido por la autocompasión, pensando cómo liberarse. Pero luego llamó Micaelo. Llamó a Silvia, pero quien respondió fue Enrique. Sin presentarse ni explicar nada, dijo que Enrique podía irse libremente y que se encargaría de Silvia. Enrique no objetó, escapó apresuradamente y ahora estaba aquí. Estaba parado allí, tan guapo y familiar. Había regresado, primero abandonándola a ella y ahora a Silvia. ¿Por qué había huido de Silvia? Estaba claro, se había vuelto demasiado desgastante, demasiado problemático. El sacrificio propio se había vuelto cansado y él quería volver a su juventud y experimentar emociones fuertes una vez más. Pero no pudo soportarlo. Vivir en el mundo de fantasía de Silvia se había vuelto muy inquietante. ¿Y Otilia, qué no había hecho bien por él? Otilia miró a Enrique con una mirada dura y de repente sintió un fuerte impulso de golpearlo en la cara, en ese rostro delicado, inteligente y frío, de manera que su hermoso rostro se deformara de dolor, se desfigurara y dejara de estar allí admirando sin sentir ninguna repulsión. Quería destruir todos los sentimientos cálidos que tenía por ese hombre en sí misma. Él no era digno y no lo había ganado. Se había contenido y no se había dado cuenta de cuánto le había herido. Para él todo parecía tan cuidadosamente empaquetado en un atractivo envoltorio. «Mira, soy honesto, no mentí. Volví, te conté la verdad, incluso me disculpé». Otilia debería haber perdonado, haberse alegrado de que hubiera regresado, haber compadecido a su pobre esposo quien había pasado por tanto, haber corrido hacia sus brazos con lágrimas, acariciar su cabeza y tranquilizarlo diciéndole que todas esas cosas terribles habían quedado atrás y que todo estaría bien. Pero en cambio, ella lo miraba con una mirada congelada. Él sentía escalofríos por la espalda y no estaba claro qué estaba pensando. Parecía que el rápido perdón no había funcionado, pero eso estaba bien, él estaba dispuesto a esperar. Ni siquiera cruzó por su mente la idea de que Otilia no lo perdonara ahora ni más adelante. Otilia solo pensaba en cómo no soportaba verlo y cómo quería que se fuera de inmediato. «Enrique, por favor, vete en este momento». Otilia intentó hablar en calma. «¿Cómo que me vaya? ¿A dónde?» «Te lo dije. Vete, vete». Otilia ya estaba casi gritando. Su rostro se retorcía de rabia. Enrique se sorprendió y se sintió desconcertado. No esperaba tal emoción de su esposa inteligente y calmada. Necesitaba irse porque Otilia estaba al borde de la histeria. Nunca había visto a su esposa en este estado así y no tenía intención de descubrir lo que podía pasar o significar para él. Tenía que irse, esperar a que se calmara y luego tener una conversación tranquila. No creía que ella lo estuviera echando en serio y de manera permanente. «Está bien, por ahora me quedaré en la casa de verano y luego hablaremos», dijo Enrique. Cuando cerró la puerta, Otilia rompió a llorar. Una Marta asustada miró desde la habitación de al lado, se acercó cautelosamente a Otilia, la abrazó, le acarició la mano y le dijo en voz baja: «Otilia, ¿quieres que te traiga un poco de café? Puedes llorar por ahora y yo pondré la tetera». El corazón de Otilia le dolía. Tal vez por primera vez en su vida lamentó no tener hijos. Si hubiera un pequeño querido cerca por quien necesitara reponerse y seguir adelante, pero ahora estaba completamente sola. Otilia intentó hacer algo, pero todo se escapaba de las manos y las lágrimas seguían brotando sin cesar.
Era como si estuviera tratando de llorar toda la confusión de los últimos días y toda la autocompasión. De vez en cuando Marta la revisaba para asegurarse de que todo estuviera bien, pero no la abrumaba con preguntas. Entendía que no era el momento adecuado. Por la noche, Irene llegó. Al ver a su amiga en ese estado, la llevó arrastrando hacia la cocina. Sacó algo de la nevera, rápidamente lo puso sobre la mesa. Le sirvió un trago de brandy a Otilia y la hizo beberlo. Bueno, ahora come y cuéntame qué pasó. Entre sollozos y lágrimas, Otilia le contó a Irene que su esposo había regresado. Irene, ¿puedes decirme si los cerebros de los hombres están conectados de manera diferente o algo así? Me lo contó todo. Me miró y realmente no entendía lo que había sucedido en realidad. No estaba fingiendo, verdaderamente no lo entendí. No puedo vivir con él. Me voy a divorciar. Sabes, un divorcio no es el fin del mundo, te lo digo por experiencia. Pero no tomes decisiones precipitadas. En nuestra juventud todos éramos maximalistas y ahora el compromiso parece una salida perfecta razonable. Piénsalo cuidadosamente y deja de llorar. En mi situación el compromiso no es una salida en absoluto. Ni siquiera quiero a Enrique, tal vez nunca lo quise. ¿De verdad crees eso? Yo también lloro, me compadezco de mí misma. He arruinado mi vida de manera tonta. Me he quedado sin hijos, sin amor y ahora sin esposo. La autocompasión abrumó a Otilia y las lágrimas seguían fluyendo. Precisamente por eso eran necesarias las amigas, para consolar, decirte lo inteligente y hermosa que eres, secarte las lágrimas y servir más brandy. Y así siguieron sirviendo más hasta llegar al estado habitual de ofender a los hombres. Somos tan hermosas y lindas, ganamos nuestro propio sustento y sin embargo en nuestras vidas personales no tenemos suerte. Y los hombres, ya no quedan hombres de verdad, todos han pasado de moda. Bueno, yo fui una entusiasta tonta, siempre me casaba por amor loco, siempre para toda la vida. Pero tú elegiste a Enrique por su confiabilidad, previsibilidad y la posibilidad de vivir toda la vida sin sobresaltos. ¿Y qué conseguiste? Cometiste un error. Yo no vi ninguna podredumbre en él. O tal vez es tu culpa. Durante todos estos años él creía que yo no iría a ninguna parte, que perdonaría todo o más probablemente que simplemente no me daría cuenta. En resumen, el esposo que creí es el que obtuve. Bueno, vamos, deja de culparte ahora. No fuiste tú quien se involucró con un antiguo amante. No fuiste tú quien huyó cuando te diste cuenta de que la tía tenía problemas mentales. No fuiste tú quien se involucró en una peligrosa aventura para arruinar a Micaelo. Y no fuiste tú quien pensó que a pesar de tener una familia debía salvarla a ella en primer lugar. Recupérate, amiga, y deja de justificar a ese tipo. O tal vez has decidido perdonarlo por completo. Puedes, por supuesto, pero créeme, no saldrá nada bueno de ello. Tengo miedo de estar sola a los 40. ¿Y no te da miedo mirarlo a los ojos y esperar que te traicione de nuevo? En cuanto a estar sola, ¿sabes? Tengo algunas opciones. ¿Estás loca? ¿Qué opciones tengo yo ahora? Bueno, ya veremos. También en algún momento pensé que se me habían acabado las opciones, pero resultó que tengo algunas. Irene hablaba sin parar sobre sus sueños de una vida feliz mientras Otilia pensaba en cómo lidiar con la soledad. A Irene le iba bien, incluso si las cosas no funcionaban con Felipe. Ella tenía hijos, pero estaba sola. Hablando de hijos... ¿Pero dónde está Marta? Otilia corrió hacia la habitación. Está durmiendo, está cansada. Otilia, ¿al menos la alimentaste hoy? No, fue ella quien me trajo café. Me trajo sándwich y veló por mí para asegurarse de que no hiciera ninguna locura. Extraño, con una madre así, la niña es perfectamente normal, en un estilo de vida nómada. Por cierto, la mamá probablemente termine en una clínica ahora. ¿Qué pasará con Marta? Parece que a nadie le interesa dónde está la niña. Sí, es extraño. ¿Oh, qué hora es? Irene golpeó su teléfono. Felipe, ¿me recogerás en casa de Otilia? Vaya tú, qué cariño, Dios mío. Irene, bueno, al menos eres feliz. Por la mañana recibieron una llamada del mismísimo señor Micaelo. Invitaba, o más bien declaraba que esperaba almorzar. El auto llegará a esa hora, no llegues tarde. Otilia se puso ansiosa ya que sabía de qué sería la conversación, o más bien de quién sería la conversación. Marta. ¿Qué había que decir? Marta era su hija y Otilia era solo una persona cualquiera. Era tan difícil decir adiós a la niña, ya había sido la salvadora de Otilia todos estos días,
pero los sentimientos sentimentales a nadie le importaban. Una vez más estaban en un restaurante con camareros atentos y Micaelo, quien parecía haber envejecido significativamente durante estos días. «Otilia, ¿cómo estás? Me alegra verte. No lo creerás, pero en estos días eres la primera persona con la que disfruto hablar. Los demás ayudan, pero también simpatizan o se regodean». «Micaelo, ¿puedo preguntar cómo está Silvia?» Después de enviar a Enrique a casa, Micaelo fue a la casa de Silvia. Silvia estaba acostada allí con una intravenosa, a veces recobrando la conciencia, a veces desvaneciéndose. Dejarla allí no era una opción. Micaelo llamó a una ambulancia. Los médicos dijeron que no sería capaz de salir por sí misma. La intoxicación era demasiado fuerte. Se necesitaba equipo especial y supervisión las 24 horas, lo que no se podía proporcionar en casa. Micaelo tuvo una experiencia de déjà vu. Ya había pasado por esto antes y no entendía por qué se estaba involucrando de nuevo. Su exesposa, que lo había dejado hace 100 años, había estado tratando de arruinar su vida por todos los medios posibles. Se reprendió a sí mismo. «Viejo tonto, todavía tienes la esperanza de que vuelva en sí. Está enferma, incluso si recobrara el sentido ahora nunca sería la joven y vibrante chica que recuerdas». Pero no podía dejar morir a Silvia. Sabía que ningún tratamiento garantizaba resultados. La llevó a la clínica, pagó por su tratamiento y esperó ansiosamente el resultado. Y ahora sobre Marta. Silvia se someterá a tratamiento y solo Dios sabe qué sucederá después del tratamiento. Marta vivirá conmigo. Otilia, no puedo decidir si decirle que soy su padre. Tengo miedo de que no le impresione tener un padre así. No te preocupes, creo que está cansada de salvar al mundo. Estará contenta de tener a un pariente. Sabes, pasé unos días con ella y sentí cuánto deseaba tener a alguien cerca. ¿Qué he hecho por ella? Solo le di refugio. Cuando me sentí mal hacía todo lo posible para que me sintiera mejor. Puede que hayas tenido mala suerte con tus esposas, pero tuviste suerte con una hija. Otilia sintió que Micaelo había estado esperando estas palabras. Necesitaba a alguien que lo apoyara simplemente porque sí, no por dinero. Micaelo, lamento preguntar esto, ya que probablemente no tengo derecho, pero ¿puedo encontrarme a veces con Marta? ¿Podemos ir al parque o a un café, tal vez al zoológico o al cine? Temo que desaparezca de mi vida. No me queda nadie más. Ella es la única que tengo. Por supuesto, si a ella le parece bien. Creo que no le importará. Pero primero déjame intentar mejorar nuestra relación. Cuando Otilia regresó a casa, Marta estaba sirviendo café a Enrique. Había vuelto sorprendentemente rápido, quizás con la intención de agotarla. Al ver a Otilia, Enrique se levantó de repente. Enderezó nerviosamente su chaqueta, claramente agitado. «Otilia, necesitamos hablar». «Lo haremos, pero un poco más tarde. Marta, Micaelo te está esperando abajo. ¿Te acuerdas de él?» «Sí. Cuando era pequeña solía quedarme en su casa. Mi mamá solía dejarme allí». ¿Irías con él? ¿Quieres que me vaya? ¿Me he vuelto una molestia para ti? Oh, no, cariño, es solo que tu mamá está enferma y estará en el hospital un tiempo. Y Micaelo es tu pariente. Yo soy solo una extraña, no puedo quedarme contigo. A Micaelo no le importa si seguimos viéndonos. Si tú quieres, claro. Yo quiero. Marta abrazó a Otilia. No me olvides, iré con Micaelo. Él es amable y tiene una casa grande y una piscina. Otilia intentaba no llorar para no preocupar a la niña, pero no le estaba yendo muy bien. Recogió las pocas pertenencias de Marta y la acompañó al coche de Micaelo. En su camino de regreso, mientras recogía constantemente sus pensamientos antes de la conversación con Enrique, Otilia se preguntó por última vez: ¿Has tomado una decisión? Finalmente respondió: sí. Respiró profundamente y entró al apartamento. Enrique estaba allí, agitado, ya que no entendía lo que estaba sucediendo. Había venido para enmendar las cosas y sin embargo estaba siendo ignorado. ¿Qué tenía que ver Marta con esto? De hecho, no tenía nada que ver con ella. Otilia, ¿qué está pasando? Necesitamos hablar. Necesitamos un divorcio. Lo presentaré yo misma. Necesitamos vender el apartamento y la casa de campo y comprar algo en otro lugar para vivir. ¿De qué estás hablando? No tengo planeado divorciarme de ti. Esos son tus problemas. No tenemos hijos, así que será un divorcio rápido. Eso es imposible. Aquí no hay nada imposible. Es un procedimiento estándar.
quiero ser feliz. No funcionó contigo. Lo intentaré de nuevo. Otilia caminaba por el pasillo del parque. Era un momento melancólico. Pensamientos sobre su vida desperdiciada la abrumaron. «Felicidad, ¿dónde estás?», se preguntó a sí misma, y de repente... ¡Otilia! Marta corría por el sendero. Micaelo dijo que estarías aquí. Te extrañé mucho. Ella corrió hacia Otilia, la besó y la abrazó y le susurró al oído. ¿Sabes? Micaelo es mi papá, pero es un secreto. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.